Si hay un apellido que ha quedado marcado en la historia como sinónimo de poder, estrategia y peligro, ese es Shelby. No estamos hablando solo de una familia. Estamos hablando de un imperio construido sobre la astucia, el control y, sobre todo, la sangre. Los Shelby no eran simples criminales ni mafiosos de poca monta. Eran estrategas, visionarios y, en muchos sentidos, revolucionarios del submundo. Pero detrás del éxito, detrás de cada jugada maestra y de cada golpe certero, existía algo más que ambición. Existía un código. Un conjunto de reglas no escritas que definían quién vivía y quién caía. Un código basado en lealtad, dominación y, cuando era necesario, en la traición. Porque en el juego del poder, traicionar primero significaba sobrevivir. La historia de los Shelby no es solo la de una familia criminal. Es la historia de cómo la inteligencia, la determinación y la falta de miedo convirtieron a un hombre en leyenda. Un hombre que no pedía permiso, sino que tomaba lo que era suyo. Un hombre que comprendió que en este mundo solo existen dos tipos de personas: los depredadores y las presas. Hoy vamos a descifrar el código Shelby, las reglas de poder, los secretos de la traición y la verdad detrás de la sangre que derramaron para llegar a la cima. Prepárate, porque esto no es solo una historia. Esto es una lección de dominio absoluto. El poder no se pide, se toma. En el mundo de los Shelby no hay espacio para la duda ni la debilidad. Desde el principio entendieron una verdad fundamental. El poder no es algo que se mendiga, es algo que se arrebata. Thomas Shelby no nació con privilegios, no tuvo un camino fácil. Fue un hombre que aprendió, a base de guerra y sufrimiento, que la autoridad no se gana con súplicas, sino con acciones implacables. El código Shelby dicta que quien quiere gobernar debe estar dispuesto a tomar lo que es suyo sin pedir permiso. Y eso es exactamente lo que hicieron. En un mundo dominado por corruptos y oportunistas, ellos impusieron su voluntad con una combinación letal de inteligencia y violencia calculada. No buscaban el respeto, lo exigían, no esperaban su turno, lo creaban. Mientras otros temían al sistema, los Shelby lo moldeaban a su conveniencia. No dependían de nadie, no pedían favores. Ellos eran el favor que todos querían tener, pero que pocos podían pagar. Si algo quedaba claro en cada movimiento que hacían, era que el liderazgo pertenece a aquellos lo suficientemente audaces para tomarlo con sus propias manos. Y aquí es donde la mayoría falla. Creen que el poder es un derecho, cuando en realidad es un botín de guerra. Los Shelby no pedían permiso para reinar, simplemente lo hicieron. La lealtad no se regala, se pone a prueba. En el código Shelby, la lealtad es un arma de doble filo. No se entrega a cualquiera ni se da por sentada. Se gana, se prueba y, si es necesario, se destruye. Thomas Shelby sabía que un hombre fiel es más valioso que 100 soldados, pero también entendía que la traición es inevitable. Por eso su estrategia nunca fue confiar ciegamente, sino poner a prueba constantemente a quienes lo rodeaban. Los Shelby construyeron su imperio sobre una base de alianzas sólidas, pero no ingenuas. No bastaba con jurar lealtad, había que demostrarla con sangre y fuego. Y cuando alguien fallaba, su destino era claro. No existían segundas oportunidades, no había cabida para la debilidad. Un traidor dentro de la familia era peor que un enemigo declarado. Esto nos deja una lección crucial. En la vida no basta con rodearse de personas, hay que saber quién realmente merece estar a tu lado. La confianza ciega es una invitación al fracaso, pero la confianza basada en pruebas es un escudo contra la traición. Los Shelby no esperaban a ser apuñalados por la espalda. Detectaban la deslealtad antes de que ocurriera y cortaban el problema de raíz. Si quieres construir algo grande, recuerda esto. No regales tu lealtad.
haz que los demás se la ganen. Y si alguien la rompe, no dudes en hacer lo que los Shelby harían: asegurarte de que no vuelva a suceder. La traición es un arte, no un error. En el mundo de los Shelby, la traición no era un accidente ni un acto impulsivo. Era una estrategia, un movimiento calculado que solo los más astutos sabían ejecutar. Thomas Shelby no solo entendía que la traición era inevitable, sino que aprendió a usarla a su favor. En su código no se trataba de evitarla, sino de dominarla. La diferencia entre un traidor y un estratega es la intención. Un traidor actúa por debilidad, por miedo o por codicia inmediata. Un estratega, en cambio, traiciona en el momento justo, cuando el beneficio supera el riesgo. Thomas no dudó en eliminar aliados cuando dejaron de ser útiles, en manipular a sus enemigos haciéndolos creer que tenían el control, solo para destruirlos desde dentro. La lección aquí es clara. En la vida y en los negocios, la lealtad es valiosa, pero el exceso de confianza es un error fatal. A veces, para sobrevivir y avanzar, debes cortar lazos con aquellos que frenan tu crecimiento, incluso si alguna vez fueron cercanos. No se trata de ser despiadado sin sentido, sino de entender que el mundo es un tablero de ajedrez y que cada traición bien ejecutada es un jaque mate. Los Shelby no eran víctimas de la traición. Ellos la convertían en su mejor arma. El miedo es poder, pero solo si sabes controlarlo. En el código Shelby, el miedo no es una debilidad, sino una herramienta. Thomas Shelby entendía que el verdadero poder no solo se basaba en dinero o influencia, sino en la percepción que los demás tenían de él. No necesitaba levantar la voz, ni amenazar a cada paso. Su sola presencia bastaba para imponer respeto, y cuando era necesario, terror. El miedo es un arma de doble filo. Si lo controlas, dominas a los demás. Si te domina, te destruye. Thomas nunca permitió que el miedo lo paralizara. En la guerra, en los negocios y en la vida, siempre supo que el riesgo es inevitable. La diferencia entre él y el resto es que nunca dejó que la duda o la ansiedad le impidieran avanzar. Cada decisión que tomaba la hacía con una certeza inquebrantable, incluso cuando todo estaba en su contra. Este es el error de muchos. Creen que el miedo es un enemigo, cuando en realidad es un motor. Si aprendes a usarlo, te vuelve imparable. El miedo bien dirigido infunde respeto. Mantiene a tus enemigos a raya y te da la ventaja en cualquier confrontación. Pero si permites que te controle, te volverás una presa fácil en un mundo donde solo sobreviven los depredadores. Los Shelby no eliminaban el miedo, lo transformaban en poder. La sangre es el precio del dominio. Nada grande se construye sin sacrificios. En el código Shelby, la sangre no es solo el símbolo de la violencia, sino el precio inevitable del poder. Thomas Shelby sabía que para llegar a la cima, debía estar dispuesto a perder, a sufrir y sobre todo a ensuciarse las manos. No hay éxito sin consecuencias, y quien cree que puede gobernar sin hacer sacrificios está condenado a ser devorado. El camino al dominio no es para los débiles ni para los que dudan al momento de actuar. Cada victoria de los Shelby se pagó con dolor, cada territorio conquistado dejó cicatrices y cada traición cobró una deuda en sangre. Pero eso nunca los detuvo, porque mientras los demás temían perder, ellos entendían que la única manera de ganar en un mundo despiadado es estar dispuesto a arriesgarlo todo. La mayoría no está preparada para esto. Quieren poder sin enfrentamientos, quieren respeto sin demostrar fuerza, quieren éxito sin pagar el precio. Pero la realidad es otra. Solo aquellos dispuestos a derramar sangre, ya sea metafórica o literalmente, son los que terminan escribiendo la historia. Los Shelby no solo aceptaron este principio, lo convirtieron en su sello. Porque el verdadero dominio solo se alcanza cuando entiendes una verdad simple.
Si no estás dispuesto a sangrar por lo que quieres, otro lo hará en tu lugar. Conclusión. El Código Shelby, una lección de poder absoluto. El legado de los Shelby no se construyó con suerte ni casualidades. Fue el resultado de un código implacable que pocos pueden seguir. Entendieron que el poder no se pide, se toma. Que la lealtad no se regala, se prueba. Que la traición, bien utilizada, es una herramienta y no un error. Que el miedo, cuando se domina, se convierte en respeto. Y que la sangre es el precio innegociable del dominio. Muchos admiran a Thomas Shelby sin comprender lo que lo hizo invencible. Su mentalidad. No era el más fuerte ni el más rico, pero sí el más astuto, el más calculador y el que nunca retrocedía. Mientras otros soñaban con el control, él lo tomaba. Mientras otros temían el sacrificio, él lo aceptaba como parte del juego. Y esa es la diferencia entre los que gobiernan y los que obedecen. Entre los que dejan huella y los que son olvidados. El Código Shelby no es solo una historia. Es una lección brutal de cómo funciona el mundo real. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a aplicarlo? Porque si no eres el que toma el poder, te convertirás en una pieza más en el tablero de alguien que sí lo haga.